Hola, bienvenidos a la segunda clase de Álgebra 1 dedicada a la lógica proposicional y las tablas de verdad. En este episodio vamos a ver eh, la implicación y las tautologías. Bien, ¿qué es la implicación? Es un conectivo lógico que corresponde a lo que en el lenguaje cotidiano se conoce como si, entonces, ¿no? O sea, si P, entonces Q corresponde a lo que acá estamos llamando P implica Q, que está simbolizado por una flechita. En la lógica matemática, P implica Q se considera equivalente a decir no P o Q. O sea, o bien P es falsa o si no, Q es verdadera. En consecuencia, digamos, usando las tablas de los conectivos que aprendimos en la clase anterior, tenemos una tabla de verdad para la implicación que aparece en esta transparencia. Esta definición está justificada porque con esta definición resulta válida la regla de inferencia conocida como modus ponens, que dice que, bueno, si P implica Q es verdadera y P es verdadera, entonces Q es verdadera. Sin embargo, esta definición tiene algunas dificultades porque es difícil de entender al principio porque conduce a algunos hechos paradójicos. Por ejemplo, si una proposición es falsa, entonces implica lógicamente cualquier cosa. Veamos un ejemplo. Si 2 es un número impar, entonces 10 es un número primo. Bueno, esta implicación, de acuerdo a la tabla anterior, es una implicación verdadera. Porque 2 es un número impar, es falso, y 10 es un número primo, también es falso. Pero falso implica falso, es verdadero. Bueno, es un poco raro la primera vez que uno se encuentra con esto, pero vamos a ver que tiene mucho sentido. Una manera de convencerse de que eso tiene sentido es pensar, bueno, la implicación se usa en muchos teoremas, ¿no? O sea, uno dice, bueno, P es la hipótesis, Q es la tesis. ¿Cómo se hace para probar que una implicación es falsa? O sea, ¿cómo se hace para mostrar que un candidato a hacer un teorema no es un verdadero teorema? Bueno, uno necesita encontrar un contraejemplo, es decir, necesita encontrar un ejemplo donde P sea cierta y Q sea falsa. Por ejemplo, consideremos la implicación. Si un número entero es par, entonces un número entero n es par, entonces n más 1 también es par. Bueno, esta implicación es falsa. ¿Cómo hacemos para ver que es falsa? Bueno, exhibimos un ejemplo, por ejemplo, n igual 2, donde la proposición P, que en este caso es n es par, es verdadera, pero la proposición Q, que en este caso es n más 1 es par, es falsa. Entonces, como con n igual 2, P es verdadera y Q es falsa, deducimos que esta implicación es falsa. Muy bien. Ahora, ¿qué relación tiene la implicación con el lenguaje de los conjuntos? Bueno, en el lenguaje de los conjuntos, el concepto asociado a la implicación es la inclusión de conjuntos. Un conjunto A está incluido en el conjunto B si para todo X, si X está en A, entonces X está en B, ¿no? O sea que cualquier implicación se puede traducir en una inclusión de conjuntos y viceversa. Aquí fíjense que aparece otro elemento en la lógica, por ahora no vamos a trabajar mucho, pero que es muy importante, que es el cuantificador universal, que es la expresión para todo X. Bueno, veamos dos ejemplos. El primero es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el conjunto de múltiplos de 4 en el universo de los números naturales y tenemos el conjunto de los pares. Entonces, A está contenido en B, o A está incluido en B, porque si X es un múltiplo de 4, entonces X es par. Entonces, vale la implicación. Para todo X, X es múltiplo de 4, implica X es par, o sea que A está incluido en B. Muy bien, este ejemplo parece muy sencillo, todos lo entendemos. Ahora vamos a un ejemplo más sutil. Si ves un conjunto cualquiera, el vacío, el conjunto vacío está contenido en él. ¿Cómo lo probamos? Bueno, para comprobarlo notemos que para cualquier X la proposición X pertenece al vacío es una proposición falsa, ¿no? El vacío no tiene elementos, así que X pertenece al vacío es siempre falso. Bueno, pero por la observación que hicimos antes, una proposición falsa implica lógicamente cualquier cosa. Así que X pertenece al vacío siempre implica que X pertenece a B, no importa quién sea B, ¿no? Y como eso vale para cualquier X, eso dice que el vacío está contenido en B.
acá vemos que esta cuestión de que una proposición falsa implica lógicamente cualquier cosa es absolutamente esencial para que esta definición de inclusión dé los resultados que uno espera. Muy bien, vamos a un último conectivo que vamos a estudiar en este curso, que es la equivalencia lógica. Muchas veces se van a encontrar con teoremas que dicen que dos afirmaciones son equivalentes. La equivalencia lógica también se expresa en el lenguaje cotidiano diciendo P si solo si Q, ¿no? P es lógicamente equivalente a Q. Bueno, eso significa que P implica Q y Q implica P, ¿no? O sea, de P podemos deducir Q y de Q podemos deducir P. Entonces tenemos la tabla de verdad que vemos en este cuadrito, ¿no? Básicamente las P y Q van a ser equivalentes cuando tengan el mismo valor de verdad. Muy bien, este conectivo corresponde a la igualdad entre los conjuntos, porque si A y B son conjuntos, decimos que son iguales cuando para cualquier elemento X pertenece a A si solo si X pertenece a B. Fíjense que también yo podría haber expresado esto diciendo que A es igual a B si solo si A está contenido en B y B está contenido en A, ¿no? A está incluido en B y B está incluido en A. Muy bien, un último concepto sobre este tema que quiero mencionar es el concepto de tautología. ¿Qué es una tautología? Bueno, es una fórmula del cálculo proposicional que es verdadera, no importa cuáles sean los valores de verdad de las proposiciones que intervienen. ¿Qué es una fórmula del cálculo proposicional? Bueno, una fórmula hecha con proposiciones, con variables proposicionales como P y Q, que estamos trabajando ahora, y los conectivos lógicos. Bueno, con frecuencia chequear la validez de una fórmula referida a varios conjuntos es equivalente a verificar que una cierta fórmula del cálculo proposicional es una tautología. Por ejemplo, consideremos una de las leyes de De Morgan que aparece en el apunte. En la proposición, más precisamente en la proposición 1.1.6. Bueno, fíjense, es el apunte que escribió la doctora Teresa Crick que aparece en los fascículos de grado, para más referencia. Bueno, esta ley establece que el complemento de la unión de A y B es la intersección de los complementos, ¿no? El complemento de A unión B es el complemento de A intersección del complemento de B. Bueno, si llamamos P a la proposición X pertenece a A y Q a la proposición X pertenece a B, donde X es un elemento genérico en el universo, vemos que es equivalente a verificar la siguiente fórmula, ¿no? La negación de P o Q, sí solo sí, no P y no Q, ¿no? Verificar que esa fórmula es una tautología, no importa si P y Q son verdaderas o falsas, no importa qué valor de verdad tenga. Fíjense, yo puedo hacer una traducción mecánica del lenguaje de los conjuntos al lenguaje de la lógica proposicional. Hay un ida y vuelta en este tipo de fórmulas, ¿no? Así que esto no tiene ninguna dificultad. Bueno, una vez que tenemos nuestra fórmula, podemos chequearla mediante chequear qué es una tautología. Llamamos T a esta fórmula. Podemos chequear qué es una tautología simplemente verificando todos los casos en forma ordenada en lo que se llamaría una tabla de verdad. En este caso, bueno, P y Q pueden ser verdaderas o falsas, o sea que tenemos dos casos posibles para cada una de ellas y combinando resulta que hay 4 casos en total. Bueno, y entonces ensayamos cada uno de esos 4 casos en forma ordenada y armamos la tabla. Fíjense que el resultado es que la fórmula T es siempre verdadera, no importa qué valores de verdad tengan P y Q. Bueno, como esta fórmula es válida para cualquier valor de verdad de P y Q, se dice que es una tautología. Y como esta fórmula es una tautología, resulta que la ley de De Morgan es verdadera, ya sea que la escriban en el lenguaje de cálculo proposicional o con los conjuntos como hicimos antes. Muy bien, una última cosa que quiero contarles, esto un poquito fuera de la materia, pero por ahí es interesante para la gente de computación, por eso le puse bonus track, es que, bueno, por ahí les interesa saber cómo hice yo la tabla que aparece en la transparencia anterior. Bueno, la respuesta es que la hice haciendo un pequeño programita que en realidad podría haber hecho en cualquier lenguaje de programación. Yo elegí el lenguaje Python
Y ahí los invito a visitar este sitio web que aparece ahí referenciado, que es mi repositorio en GitHub, donde ustedes pueden ver el código del programa en Python y bueno, tratar de entenderlo. Es un poquito complicado el hecho de que yo estoy generando en verdad una tabla para LaTeX, que es lo que estoy usando para generar estas transparencias, pero bueno, salvo eso, el código es muy sencillo de entender. Y bueno, un pequeño ejercicio que pueden hacer es tratar de adaptarlo, por ejemplo, para generar otra tabla de verdad para probar la otra ley de De Morgan. Es un lindo ejercicio de programación y matemática que estaría bueno hacer. Yo particularmente quiero convencerlos de que la computación no es un mundo separado de la matemática, sino que en realidad están íntimamente conectados. Bueno, se deduce que comprobar la validez o no de una tautología es algo que se puede hacer mediante un algoritmo, ¿no? O sea, hay un procedimiento mecánico, en este caso armar la tabla de verdad, que una computadora en principio puede ejecutar y decidir si una fórmula de cálculo proposicional es una tautología o no lo es, sin que haya un humano que tenga que pensar qué es lo que hay que hacer. Es una cuestión mecánica. Sin embargo, este procedimiento tiene algunas limitaciones, porque fíjense qué es lo que pasa. En este caso la tabla que hicimos tenía 4 filas porque tenemos 2 variables proposicionales, así que tenemos 4 casos en total. Pero si tuviéramos n variables proposicionales, entonces nuestra tabla tendría 2 a la n filas. Y bueno, 2 a la n es un número que crece muy rápido con n. ¿No? Si yo solamente, por ejemplo, tuviera, no sé, 8 8 variables proposicionales, tendría 256 filas. Y ya con 16 variables proposicionales tendría 65.536 filas. Entonces, esto crece muy rápido con n y hace que este procedimiento en realidad no sea muy practicable si yo tengo un montón de variables. Esto genera un par de preguntas interesantes porque, bueno, aparece por primera vez la noción de complejidad, que también la van a encontrar más adelante, y que es muy importante en la computación. Digamos, no solamente interesa saber si yo tengo un algoritmo para hacer algo, sino, bueno, cuántas operaciones yo tendría que hacer para resolver realmente el problema. En este caso el algoritmo se dice que tiene complejidad exponencial, porque va como una potencia del número de entradas, ¿no? En este caso las entradas serían cuántas variables proposicionales tengo. También conduce a otra pregunta interesante, ¿no? ¿Será que así como una computadora puede decidir si una fórmula del cálculo proposicional es una tautología, podrá decidir si un teorema matemático es verdadero o falso? Bueno, en general la respuesta es un problema profundo que tiene muchas consecuencias importantes en la teoría de la computación, en la matemática por supuesto, y la respuesta es no. Se puede mostrar que hay teoremas que las computadoras no pueden demostrar, pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque es un tema avanzado y lo dejo picando como para que alguno que puede estar interesado lo puede buscar. Bueno, todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos.